Buenas tardes. Ya, muy bien. Vamos a introducirnos a unos versículos, siempre en el párrafo capítulo 8 de Juan, del 38 al 47. No los vamos a ver todos porque no va a alcanzar, pero algunos sí. ¿Mm? Y quiero comenzar introduciéndonos con una pregunta. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? ¿Mm? ¿Cuáles son? El cristianismo, el islam, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, el satanismo. Y cada una de ellas tiene divisiones internas u otras religiones nacidas del mismo tronco original. Y por último está la religión de los ateos, donde el Dios es el hombre en forma explícita y directa. Pero las religiones se pueden dividir solo en dos tipos. Y se puede decir, hay dos religiones, en línea general. Es un ídolo de una religión falsa, es un fraude religioso que glorifica al hombre, lo cual es obra del diablo. Esta es la condición de la totalidad de las religiones, con la excepción del cristianismo, y aquí hay que ponerle apellido hoy día, cristianismo bíblico, en donde es Dios que decide soberanamente hacer la obra de salvación por Cristo Jesús. Dios decide y elige pecadores para salvación eterna por su propia voluntad y aparta a los salvos para que crezcan en parecerse a Dios por medio de Cristo. Y la señal que el cristianismo es una religión verdadera es el testimonio de Cristo, que es Dios, que es santo, hecho hombre. Y lo demostró cumpliendo toda la ley moral y ceremonial. La cruz, el sacrificio. Hizo milagros que nadie podía hacer, solo Dios. Y murió y resucitó y ascendió al Padre y prometió venir por segunda vez, pero como juez y como rey. Y de todo esto hubo testimonios de personas reales que escribieron lo que vivieron y vieron. No fueron sueños o imaginaciones. Los seguidores de Cristo son hijos de Dios, por lo tanto, por la gracia de Dios. Y los seguidores de las otras religiones, de un Dios que es ídolo, son hijos del diablo. Aunque muchos de sus seguidores de estas religiones sean muy morales, muy respetuosos de otras religiones, buena persona, pero sin Cristo está condenado. Alguna persona dirá, pero pastor, por favor, ¿cómo puede ser que tanta gente buena sea hijo del diablo? Eso no es cristiano, pastor. Eso no es de Dios. Usted lo está teniendo, amor, mandando a todos al infierno. No, no es el pastor que los manda al infierno, es la Biblia. La realidad histórica es que el Señor Jesús fue el que dijo a los judíos que eran hijos del diablo porque lo querían matar. Y después fue una multitud de los judíos que gritaban, de Jesús, que gritaban, crucifícalo, crucifícalo. Y era la mayoría. Y eran buenos religiosos, hombres devotos de la ley, muchos de ellos. Pero gritaron, crucifícalo, crucifícalo. ¿A quién estaban oyendo? El título siempre es la segunda parte, dime a quién obedeces y te diré de quién eres. Y el subtítulo de hoy día es Sin Cristo igual
hijo del diablo. Y vamos a ver del 41 al 44. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, bendita sea su palabra y rogamos, Señor, que el Espíritu Santo eh, se mueva en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, limpiándonos de toda maldad, de todo pecado, todo aquello que pueda ser tropiezo para entender, amar y obedecer su santa palabra. Gracias, Señor, por esta bendición y se lo agradecemos por Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver el versículo 41. Versículo 41. ¿Qué dice? Te lo leo yo. El Señor Jesús está en un debate, una polémica con los judíos, y es una polémica pública. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. ¿Qué significa esto? Aquí hay una acusación y una insolencia. La acusación, ustedes hacen la obra de vuestro Padre. ¿Quién es? El diablo. Esta acusación es repetida varias veces por el Señor Jesús a los judíos. Ustedes hacen la obra de su Padre. Si fuerais de Dios, a mí me amarían, no me rechazarían. Y me rechazan porque vuestro Padre no es Dios. Entonces los judíos, ¿qué dicen? Están ofendidos y enfurecidos. Le respondieron con una insolencia personal. Nosotros no somos nacidos de fornicación, como tú, están diciendo. Es decir, lo trataban de hijo de prostituta. Y recalcaron, un padre tenemos que es Dios. Ellos reivindicaron su descendencia espiritual. Ahora, hay un tema. Los judíos, al no tener más argumentos de cómo responderle y deshacer su opinión, recurrieron a una ofensa personal, que hoy día se llama falacia abdomine. Falacia significa mentira encubierta de argumento y abdomine contra el hombre. ¿Han escuchado los debates? Es un ataque abdomine a la persona. Se trata de descalificar la persona y así descalificar todo lo que esta persona diga. Es una manera de cerrar la boca al adversario, intimidarlo y ganar el argumento y el debate humillándolo al adversario. Es muy usado. Siempre se ha usado eso. No, este no vale nada, si todo lo que dice no vale nada. Ese es un argumento ad hominem. No entra en el mérito del argumento. Y hoy día hay palabras comunes que se usan en ese sentido, les digo varias. Ustedes las han escuchado, incluso las hemos usado. Por ejemplo, fascista. No, este es un fascista. No hay que discutir con él. Eso dicen los contrarios. Homófobo. Ese es homófobo. No, fuera. Se acaba el debate. No se entra en el mérito del argumento. ¿Qué otro? Comunista. Estos son comunistas. Fuera, fuera, fuera. No hay debate. No hay argumento. ¿Cuál otro? Un religioso. Este es religioso. ¿Qué más? Legalista. Oh, estos son legalistas, así que. Ese es el tipo que se llama, ¿cómo se llama? Tiene palabras candado. Se les llama así, palabras candado. Es para cerrar la boca definitivamente, cerrar el argumento y no discutir más con el otro. No entrar en el mérito del argumento. Los judíos usaron eso. Tú eres un hijo de aquellos. Entonces, cuando los judíos reivindican su descendencia espiritual de Dios, seguramente
están recordando algunos versículos de la Escritura y de los profetas. Veamos algunos que hablan de Israel como hijo. Éxodo 4:22. Vamos a ver acá Éxodo 4:22. ¿Qué dice? Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Se fija la expresión que usa? ¿Mm? Israel, como nación, es hijo de Dios. ¿Mm? Después en Jeremías 31:9, ahí estamos los profetas, Jeremías 31:9. Amén. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Es para el retorno de los judíos a la tierra prometida. Nos trata de hijos. Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muertos, como hacían los falsos sacerdotes de Baal o de la religión de misterio de la antigüedad. Se rompían así para llamar a sus dioses. ¿Por qué? Porque vosotros sois hijos de Jehová. Entonces son afirmaciones bastante claras y categóricas. Veamos el último, Jeremías 3:19. Y preguntaban, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Son las promesas que Dios le tiene a Israel. Y los trata como un padre trata a un hijo. Entonces por eso los judíos decían, nosotros tenemos un padre, que es Dios. Y tenían estos versículos y muchos más tal vez. ¿Mm? Pero hay algo que estos judíos olvidaron, ¿no? Algo que está también en la escritura. Claro, porque es bueno decir, somos bendecidos, pero se olvida también a veces de los juicios. ¿Mm? Veamos, Primera de Reyes 19:18. Primera de Reyes 19:18. Y dice al profeta Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Es decir, yo voy a salvar a 7,000 que no van a doblar su rodilla ante los Baales, ante los ídolos, ni los han besado, no los han adorado, no los han servido, no le han encendido incienso. No. ¿Cuál es el concepto acá? El remanente. Veamos Isaías 10:21. Isaías 10:21. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Amén. El concepto de remanente, ¿cuál es? Los que creen. El resto. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en relación a los judíos en Romanos 2:28-29. Pues no es judío, quiere decir hijo de Dios, el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión,
la que hace exteriormente en la carne, o la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no en letra. ¿Qué está diciendo? Que no es hijo de Dios por ser judío, por ser descendiente de Abraham, por ser circuncidado en la carne, sino el que es circuncidado, purificado, es el significado, en el corazón, en el interior. Y no todos los judíos tenían un corazón circuncidado, solo una minoría. ¿Cuántos terminaron creyendo en Jesús? Los 12. Después, los 120 del aposento. Y después, en Primera de Corintios, habla de 500. Si los sumamos así, a lo mejor están mezclados, ya, unos 600. Pero después, con la predicación de Pedro, ¿cuántos se convierten? 3000. Y en la segunda predicación, 5000 hombres. Es un buen número, pero el cristianismo siguió siendo minoría en Israel. Fue siempre minoría. Y a lo largo de la historia de Israel y de la diáspora, y la dispersión por 19 siglos, y hasta hoy ha habido cristianos en medio de Israel, pero siempre son una minoría, un remanente de judíos que se quedan con sus costumbres, pero creen en Cristo, o judíos que se integran a la iglesia. Pero es una minoría. Entonces, la idea de un remanente es relación a Israel y no de la iglesia de Cristo. Israel es llamado y elegido como descendencia de un hombre, Abraham, cuya descendencia forma una raza, y esa raza un pueblo, y ese pueblo una nación, pero no todos ellos creerán y se someterán a los mandatos de Dios por amor y con temor. Porque hubo judíos que no solo crucificaron a Cristo, mientras hubo gente que fue fiel, hubo gente que fue infiel. Y es los profetas y el mismo Señor Jesús habla del remanente. Pero en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas del Nuevo Testamento, que se habla de la iglesia, nunca aparece la palabra remanente de la iglesia. ¿Por qué? Porque el que es salvo por Cristo, por la fe en Cristo, integra la iglesia, no por raza, no por descendencia, ni por circuncidarse, ni por bautizarse, sino por la fe en Cristo. Entonces la iglesia es la congregación de los salvos. Ahora, en la iglesia local puede haber gente que no es salva, o que no cree, y está ahí por otros intereses. Pero si es una iglesia que predica la palabra, esa persona saldrá luego para afuera, porque no concuerda con sus intereses, cualquiera que estos sean. Entonces, la iglesia no es remanente, no hay remanente, perdón, pero la iglesia es el remanente del mundo. Porque dice la iglesia, ¿de qué está compuesta? De hombres y mujeres, de toda nación, de toda lengua, de toda raza. La iglesia es el remanente cristiano, hijo de Dios, del mundo. El que no es hijo de Dios y va a la iglesia,
no solo lo sacará, no gozará de muchas bendiciones que el Señor tiene para sus hijos. Amén. Versículo 42. 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ahora, si vuestro Padre fuese Dios, seguramente, sin ninguna duda, me amaríais. Ahora, si decimos que conocemos a Dios y vivimos sometidos a Dios, reconoceremos lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Y cómo reconoceremos lo que viene de Dios? Por gracia. Ahí opera la gracia, hermanos. Y esa gracia opera en la mente y el corazón y la voluntad del que Dios quiere que crea. Los judíos tenían una visión de un Dios judío que haría juicio a los gentiles e instauraría el reino de Israel sobre los gentiles. Por tanto, el Mesías vendría en nombre de Jehová a imponer el reino para Israel. Ese era el esquema escatológico de los judíos. Incluso era el sentido común de los judíos. Miren lo que sucede en Hechos 1:6. Hechos 1:6. Amén. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué estaban esperando ellos? El reino. Vieron a Jesús resucitado. Creyeron antes en Jesús. Eran los discípulos, los pocos que creyeron. Dijeron: aquí estamos. Ahora, ¿qué es lo que dice el reino? Esa era su preocupación. Ellos esperaban la manifestación del Mesías, de Cristo resucitado, en Jerusalén. Y esperaban eso. Jesús viene pronto. El Mesías viene pronto. Vuelve el Mesías. Estaban en Jerusalén. Habían olvidado un mandato. Hechos 1, 7, 8. ¿Cuál era el mandato? ¿Se acuerdan? Hechos 1, 7, 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, autoridad. Adelante el 8. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Están en Jerusalén ya. Toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué tarea! ¿Pero qué hicieron los creyentes judíos? Los creyentes judíos se quedaron en Jerusalén, pues. El pecado de todo cristiano, ¿sabe cuál es? O alguno de los pecados, no sé. La comodidad. Hacer lo que nos es familiar, no lo que nos manda el Señor. Porque no me gusta, porque yo no quiero, porque no está de acuerdo conmigo. Y los judíos, ir a predicarle a los gentiles o a los samaritanos, no es posible. Pero el mandato estaba bien claro. Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo. Entonces, y se quedaron ahí alrededor de 4 años. Sucedieron varias cosas. ¿Cómo lo sacó el Señor? Hechos 8:1. Hechos 8:1. ¿Qué dice Hechos 8:1? Y Saulo consentía en su muerte en aquel día y hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Versículo 4.
directamente. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. La persecución los obligó a salir de la comodidad y hacer lo que el Señor les había mandado. Y llegaron por el resto de Judea, llegaron a Samaria, a Antioquía, etc. Y toda la historia del libro de los Hechos. Hechos 10, 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto fue que el Señor prácticamente le dio una visión y un mandato, ir a predicarle ¿a quién? A Cornelio, a casa de un oficial romano, gentiles. Y ahí entendió. Pero ya llevan como 4 o 5 años, pues. Uy, qué duro estos judíos, ¿cierto? Somos así. Y ellos no eran diferentes. Pero el Señor, en su infinita misericordia, con la persecución, se comenzó a expandir el Evangelio entre judíos y gentiles. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre judíos cristianos y los judíos no cristianos si tenían la misma evaluación de lo que debería ser y hacer el Mesías? La gracia de Dios por Cristo Jesús. De nuevo, veamos Juan 6:70. Brevemente, esta es una conclusión de un discurso del Señor Jesús a una multitud que terminó apartándose del Señor Jesús. 70. Ya, gracias. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros 12 y uno de vosotros el diablo? No está diciendo yo, por su buena teología, por su buena visión escatológica, los llamé. No, yo los elegí independientemente de su condición, en la gracia de Dios. Esa es una gracia abundante y poderosa. Entonces, los judíos conocían algo de Dios, pero no conocían a Dios. Y esto nos muestra el poder de Dios y el amor de Dios para salvar y su amor por los que Él salva. No nos desampara en nuestras miserias. Después sigue, siempre en el versículo dice: porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El Señor Jesús siempre les dijo a los judíos: yo vengo del Padre. En muchas ocasiones dijo: mi Padre dice esto. Yo he aprendido la palabra porque he oído de mi Padre. Está hablando de Jehová, que para los judíos es una blasfemia. Ellos tenían el concepto de hijo de Dios como nación, no como persona. Y los que creyeron en él como el Mesías, hijo de Dios. Rompiendo la tradición judía o el concepto judío. Veamos Juan 1:11.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando habla de los suyos, él vino a los judíos, él no vino al mundo, él vino a Israel. ¿Mm? Israel le rechazó. ¿Mm? Ahora, rechazó el verbo de Dios. Juan 1:14. Aquel verbo. ¿El verbo qué es lo que significa? Palabra. Y en Juan 1:1 dice, y el verbo era con Dios, era Dios, etc. Ya, para que nos acordemos nomás. Dice, aquel verbo fue hecho carne, hombre, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una declaración sorprendente. El verbo, la palabra, la razón de Dios se hace hombre humano, verdadero Dios y verdadero hombre. Israel rechazó eso. Y rechazó, junto con el rey, el Mesías, rechazó el reino. Y el Señor Jesús no fue, como diría, condescendiente con esta actitud de los judíos. Miren lo que le dice en Juan 5, 22 al 24. Juan 5, 22 al 24. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta es una declaración sobre la centralidad absoluta de Cristo. La obra de Dios tiene un punto central que es Cristo. No se nos debe olvidar nunca, hermano, que los católicos anden con la Virgen María, o otros andan con sus profetas, medio trasnochados, y otros apóstoles. Es Cristo. En Cristo está la salvación eterna, la realización del reino, el juicio al mal, al diablo y a los demonios, y a los pecadores incrédulos. En Cristo tenemos el amor de Dios, bendición, fortaleza espiritual, sabiduría, conocimiento y poder para batallar contra nuestra carne, el mundo y el malo. Solo en Cristo el hombre es hijo de Dios. Eso nosotros lo debemos tener aquí sellado en nuestro corazón y en nuestra mente. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo. Nunca se nos debe olvidar, ni perderlo de vista. Toda la Escritura nos revela la centralidad de Cristo en la obra de Dios. Pero esto no es aceptable hoy día entre muchos cristianos de hoy. Brevemente, hay cierto cristianismo que se ha democratizado. ¿Lo escuchado eso? ¿Cómo diría? Un caballero que aparece, todas las religiones llevan a Dios y da la bendición. ¿Verdad eso? ¿Qué más lleva a Dios? Las buenas obras llevan a Dios. Las buenas intenciones llevan a Dios. Lo importante es el amor, la paz, la solidaridad y la lucha contra el cambio climático para proteger la casa común.
El gran promotor de esta religión humanista es el actual anticristo del Vaticano, el cual tiene dividido al catolicismo romano y ha sometido a muchas iglesias evangélicas que se dicen cristianas, las ha sometido a su religión anticristiana, porque la centralidad es el amor del hombre, la paz entre los hombres, la solidaridad del hombre al hombre y la naturaleza salvada por el hombre. Ya no hay fe en Cristo para salvación ni santidad, no hay arrepentimiento de pecado por Cristo, tampoco hay mención al Espíritu Santo por la fe en Cristo, no hay juicio, condenación eterna, infierno ni pecado. Si esta religión no tiene a Cristo al centro de todo, entonces no aman a Cristo y no conocen a Dios, son enemigos de Dios, amigos del mundo y tienen por padre al diablo. Porque a él lo oyen, obedecen, tal cual como los judíos rechazaron a Cristo. ¿Acaso nosotros de esto tenemos que decir menos que Cristo? Derechamente le dijo, ustedes son hijos del diablo. ¿Nosotros qué tenemos que decir? No, pero tú no sabes si vas a convertirse algún día. Él es buena persona, él tiene buenas obras. Y va al culto o va a misa de vez en cuando, ¿cómo sabes? Versículo 43. Una pregunta con respuesta. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Mi forma de hablar. Y la respuesta es porque no pueden oír mi palabra, porque están sordos y ciegos para Dios. Ese es el punto. El que no es de Dios, el que no ama a Cristo, la palabra de Dios le repugna incluso, le molesta. No, escuchar. Oye, pero Dios te ama. No, sí me importa. Jeremías 17:23. Jeremías 17:23. Dice, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. ¿A quién no? La palabra de Dios que transmitía el profeta Jeremías. Es decir, como los niños, así como se ponen las manos en el oído, la. Sí. ¿Ah? Eso es condenación. Mateo 13:15. Mateo 13:15. Amén. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Porque los oídos de este pueblo se han Engrosado. engrosado. Se, están tan gruesos adentro de los oídos, no es que tengan las orejas grandes, los oídos que no permiten escuchar bien. ¿Qué es lo que hace engrosar los oídos y enceguecer los ojos y endurecer el corazón? El pecado. El pecado de buscar la propia justicia, lo que yo creo que debe ser y cómo debe ser. No oír la voz de Dios, rechazarla, desobedecerla, es oír la carne. Y oír la carne es oír y obedecer, al diablo, porque el diablo trabaja a través de nuestra carne pecaminosa. Cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, porque pones la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Le dijo, atrás, Satanás. Cuando el hombre pone la mira en las cosas del hombre, es el vocabulario y la obediencia al diablo. Versículo 44.
Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vamos a ver. El Señor Jesús está acusando directamente y en forma categórica a los judíos. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Claro, explícito, sin adornos retóricos. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. El Señor Jesús les refuta a los judíos todo lo que ellos creen de sí mismos. Y esa acusación, para un religioso que tiene un alto concepto espiritual, orgullo espiritual de sí mismo, es un insulto gratuito, injusto, pero por desgracia para ellos es la verdad y refleja el carácter del diablo, su padre. El versículo 44 lo vamos a dejar hasta aquí y quiero concluir con algunas observaciones. Nosotros como cristianos bíblicos, ¿estamos fuera de la paternidad del diablo? Todos van a pensar, ¿qué va a decir el pastor? Desde luego que sí. Pues. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, que nos dice que somos hijos de Dios. Pero hermanos, a veces entristecemos al Espíritu Santo por nuestra desobediencia a la palabra de Cristo, debido a que no consideramos a Cristo y al Espíritu Santo. ¿O no? Tenemos un ejemplo. Ananías y Zafira. Hechos 5, 3 y 4. Dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó, toma nota, Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, has mentido al Espíritu Santo que hay en ti. Esa es la. Y no has mentido a los hombres, sino a Dios, en el cual tú crees. ¿Por qué? Porque solo un creyente miente ante Dios o a Dios, porque el creyente está ante Dios por Cristo, en el poder del Espíritu Santo, mientras los hombres, y mentir a los hombres en las cosas de Dios, por ambición personal, Dios disciplina a esta persona con tribulación o con muerte. El incrédulo no tiene a Cristo, no tiene Espíritu Santo, no le cree a Dios, está condenado a muerte eterna. ¿Quién le miente a Dios? El creyente. O trata de mentirle. Hay un juicio. Ahora, ese incrédulo que no cree a Dios, independiente que tenga una vida buena, una vida mala, está condenado. Ahora, sigamos con la pregunta. ¿Qué tanto de comportamiento de Ananías y Zafira tenemos nosotros? Ninguno de nosotros se identifica con Ananías y Zafira. No, pastor, no, esas cosas no. Pero meditemos en algunas cosas, hermano. En todos los mandamientos del Señor Jesús. ¿Cuáles son? Congregarse para adorar. Orar constantemente. En términos personales y como iglesia. Evangelizar y buen testimonio. Practicar los dones que el Espíritu Santo nos ha regalado. Ofrendar generosamente y con alegría. Servir con gozo. ¿Cierto? ¿No hay algún amén por ahí? Amén. Muchos de los problemas de crecimiento
en todo sentido, puede ser numérico y espiritual, de esta iglesia es porque esos mandatos se están cumpliendo a medias y otros simplemente no se están practicando. Debido a que estamos obedeciendo a la comodidad de nuestra carne. Estamos obedeciendo a la comodidad de nuestra carne. Muchas cosas estamos haciendo si tenemos tiempo. No estamos cambiando la vida para hacer lo que el Señor nos manda hacer. Estamos acomodando los mandatos del Señor al tiempo que me queda, al gusto a lo que tengo que hacer. Esa es la carne, hermano. No somos Ananías y Zafira todavía. Pero así comenzó Ananías y Zafira. Diciendo tanto Dios no nos ve, pero Dios ve. Porque como hijos de Dios estamos delante de Él, hermano. Recordemos que el Señor, ¿qué le dice a las iglesias en el Apocalipsis? No les dijo, yo conozco tu fe, yo conozco tus sentimientos. No, yo conozco tus obras, buenas y malas. Si eso fue para esa iglesia, no, es para toda la iglesia universal. Piensen en eso, hermano. Y se los digo con harto cariño y de pastor. Cada uno de nosotros debería pensar cómo está viviendo y sirviendo al Señor. Estamos honrando aquello que Él nos ha dado. Nos ha dado no por mérito nuestro, porque nos ha regalado eso, por Cristo. La fe nos ha sido regalada para creer en Cristo. La salvación nos ha sido regalada. Todo nos ha sido regalado. Las promesas son regaladas. No las ganamos. Nosotros no le ganamos a nadie, hermano. Cuando llegamos a Cristo, con lo único que llegamos a Cristo es con el pecado. Y andar en la carne es una obra mala que le hace el juego al diablo, como los judíos religiosos de mucho tiempo atrás. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, grande y bondadoso usted, Señor, en su palabra, Señor, y sobre todo en el Evangelio de Juan, que nos revela la grandeza de Cristo, el poder de Cristo, el amor de Cristo, la inmensa obra de Cristo, las promesas de Cristo. Gracias, Señor, porque sin merecer absolutamente nada, usted nos ha dado un regalo eterno, nos ha bendecido para gloria de su santo nombre. Perdone, Señor, que no hemos sido consecuentes con el entendimiento que usted nos ha regalado. Ayúdenos, Señor, en el poder del Espíritu Santo, a que nuestras fuerzas, Señor, puedan servirlo, alabarlo, con gozo, con amor, gratitud, por salvación tan grande y por promesas más grandes que usted tiene para todos nosotros. Gracias, Padre, por esta bendición y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén.